Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo Tribunal de la República. Y en esta ocasión vamos a comentar el amparo directo en revisión 7134/2018. Para ello le doy la bienvenida a Luis Mauricio Rangel. Luis Mauricio, muy bienvenido. Gracias. Y a Ricardo García La Rosa. Ricardo, qué gusto tenerlos aquí a los dos. Pues, ¿por qué no empezamos, dado que es un caso que requiere o que conlleva cierta complejidad? Vamos analizando cada uno de los aspectos. Te quiero preguntar, Luis Mauricio, ¿cómo llega el caso a la Corte? ¿Cuál es la secuela procesal o cómo es el origen de todo esto que a la postre lo tiene que resolver y lo resuelve el máximo Tribunal de la República? Sí, este caso llega a la Corte a través de un recurso de revisión en amparo directo, cuyos antecedentes son los siguientes. Se trata de un incidente de liquidación de la sociedad conyugal. En este caso, como consecuencia de un divorcio incausado. A ver, déjame irnos un poquito para atrás. Es decir, se celebra un matrimonio. Así es. Ellos deciden establecer una sociedad conyugal. Correcto. Es una decisión que ellos toman, ¿verdad? Sí, así es, como un régimen patrimonial que rige el matrimonio. Así es, que se decide al momento de contraer matrimonio. Tenemos como opción separación de bienes o sociedad conyugal. En este caso, se optó por por sociedad conyugal bajo la modalidad de legal, porque existe sociedad conyugal bajo la modalidad de capitulaciones matrimoniales. Pero en este caso, sociedad conyugal bajo la modalidad de legal. Correcto. ¿Luego se divorcian? Se divorcian, hay una sentencia entonces que decreta el divorcio, es un divorcio incausado. Y en esta sentencia conlleva la liquidación de esa sociedad conyugal, de ese régimen patrimonial. Entonces, realmente el problema se centra en eso, ¿no? De lo que son los bienes que constituyen el haber común en este tipo de régimen patrimonial dentro del matrimonio. Y va escalando en diversas etapas procesales hasta llegar a la Corte. Así es. En este caso, existe una sentencia interlocutoria. ¿Una sentencia interlocutoria qué es? Una sentencia que resuelve, digamos, de manera incidental o no resuelve lo que es en sí el divorcio, sino una cuestión que es consecuencia del divorcio también, pero no es en sí el divorcio. O sea, en un proceso puede haber interlocutoria y puede haber definitiva, por decirlo de alguna forma, o sentencia de fondo. Así es correcto, sí es correcto. En este caso, para ser más ilustrativos, es importante tener en cuenta cómo se liquida una sociedad conyugal. ¿Qué es lo que se hace? En pocas palabras, lo que se hace es tomar en cuenta los bienes habidos dentro del matrimonio, en este caso porque es régimen de sociedad conyugal bajo la modalidad de legal. Se toman todos los bienes que ambos cónyuges aportan durante el matrimonio, no antes, durante el matrimonio. Y después de esos bienes, el juez los toma en cuenta, los que se acredita la propiedad, para una vez que tenga todo el haber común, se paguen los adeudos a cargo de la sociedad conyugal y el remanente se distribuye en proporciones iguales, es decir, en un 50%. 50 cada quien. 50 cada quien. Respecto de los bienes que se incorporaron a la sociedad conyugal en el periodo que duró el matrimonio. Correcto. O sea, ¿y lo de antes? ¿Cada quien lo suyo? Lo de antes, cada quien lo suyo, salvo el otro régimen sí puede incorporar bienes obtenidos con antelación a lo que es el matrimonio. Y ahí es donde se establecen las capitulaciones para ese efecto, ¿no? Para ese efecto, sí. Ricardo, hay una cuestión en la sentencia de orden conceptual que nos gustaría entender para las personas que nos están viendo. En la sentencia se vuelve a abordar esta cuestión fundamental, creo yo, en sentencias recientes de la Suprema Corte, de la perspectiva de género. ¿Qué debemos entender? ¿Qué supone la perspectiva de género? Bueno, sí, la perspectiva de género se ha generado en diversos precedentes de este Tribunal Constitucional y básicamente se refiere a la manera como los operadores jurídicos y concretamente los jueces tienen que analizar el caso concreto. Y este análisis va a responder a diferentes pasos en los cuales se tiene que analizar pues obviamente relaciones de poder y la manera como históricamente se ha entendido lo que es masculino y femenino en una sociedad determinada. En este caso, en la sociedad mexicana, pues los roles históricos y tradicionales que ha tenido tanto el hombre como la mujer, esto lo tiene que analizar en el caso concreto el juez para primero determinar si hay una relación de poder y una relación que en su momento
pueda establecer una especie de subordinación de la mujer con respecto al hombre. Y esto es obviamente por una cuestión de tradición que tenemos en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Casi cultural, diría uno, ¿no? Pues cultural sí, porque bueno, evidentemente pues nosotros tenemos esta visión tradicional de que pues la mujer básicamente va a realizar labores del hogar y el hombre es el que sale, bueno, pues con la corbata y con el traje y va a buscar, va a proveer. Los abogados, ¿verdad? La Los corbata, abogados. el traje, Bueno, los abogados. claro, o el señor va a realizar una, digamos, una actividad física, pero pues obviamente él es el proveedor, él es el que va a buscar los medios de subsistencia de la familia. Eso es lo que tradicionalmente nosotros hemos entendido de una familia mexicana. Y todavía persiste un poco, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Esto obviamente, el tratar de cambiar estas visiones tradicionales, históricas, sociológicas que tenemos de la familia tradicional mexicana, pues es un cambio muy difícil de lograr, digamos, como de cambiar esta manera de pensar las cosas. Y esto ha ido evolucionando paulatinamente con pues la independencia y el acceso que han tenido las mujeres a un desarrollo profesional y a un plan de vida, ¿no? Ahora, lo que nos estás diciendo, Ricardo, es que los jueces tienen que darse cuenta de esto. Exactamente. O sea, no pueden hacer caso omiso de que vivimos en una sociedad que discrimina, una sociedad machista, porque este ideal me parece que está reflejando, digamos, esta imagen tradicional, no ideal en el sentido positivo, sino tradicional, digamos, o histórica o prototípica, pues finalmente está reflejando un profundo machismo, ¿no? Totalmente. Incluso te podría decir, Miguel, que esto es una obligación que tienen los operadores jurídicos. Tienen que actuar. ¿Lo tienen que hacer? Lo tienen que. No pueden dejar de... No, porque cuando hay derechos humanos y cuando sobre todo hay una relación que ellos ubiquen o que ellos adviertan, precisamente una relación de poder que se puede derivar obviamente, pues no nada más en una cuestión física, sino también incluso, que es lo que el proyecto va a resolver, una cuestión de violencia económica. Sí. Entonces, el juez lo tiene que advertir. Y entonces, ¿esto cómo lo hace? A través de una serie de pasos que ha marcado nuestro Tribunal Constitucional, en las cuales, aparte de advertir esa cuestión, pues tiene que analizar todo el caudal probatorio. Y analizando todo el caudal probatorio, pues va a advertir que efectivamente hay una relación que es desequilibrada entre el hombre y la mujer y pues desgraciadamente en nuestra sociedad mexicana pues la mujer siempre ha tenido esta relación pues un tanto cuanto desigual, ¿no? Luis Mauricio, escuchando a Ricardo, estoy pensando en esto. ¿Se está refiriendo, Ricardo, a juzgar con perspectiva de género? Sí, así es. Juzgar con perspectiva de género implica esa obligación que tiene el juzgador de tomar en cuenta estas desventajas estructurales, ¿no?, que tienen a veces nuestros ordenamientos jurídicos o las prácticas que tienen las instituciones y se reflejan en un caso concreto, ¿no? Ahora, hay que determinar, dice la sentencia, cuándo la perspectiva de género es aplicable y ver la metodología con la que se va a juzgar con perspectiva de género. Es decir, no nada más es así como que voy a juzgar con perspectiva de género. Hay toda una manera de hacerlo, ¿no es cierto? Así es. Inclusive el principal foco, ¿no?, de atención que nos llamó a nosotros es que es un problema dentro del seno de la familia, ¿verdad? De cómo se distribuyen las cargas dentro de la familia, lo que es las cargas económicas, los deberes de solidaridad en la familia y ver de qué forma operan en el caso concreto, porque ese es un caso de discriminación indirecta. Y cuando hablamos de un caso de discriminación indirecta, lo que tenemos que ver es el caso concreto y ver de qué forma opera contra la norma que aparentemente es neutral. Aquí tenemos una norma o un régimen más bien de sociedad conyugal que aparentemente es neutral, es decir, que a simple vista no se antoja discriminatorio. Pues no, porque como tú muy bien dijiste, pues decir 50 y 50, ¿verdad? Así es. ¿No? Cada quien se lleva su mitad. Ahí uno diría, ¿dónde está la discriminación? Sí, aparentemente las disposiciones que rigen lo que es la sociedad conyugal no conllevan esa situación de discriminación. Pero ya analizando un caso específico, que es el verdadero reto, ¿no?, de ser un juez, ¿no?, de juzgar con perspectiva de género, es analizar si realmente ocurre esta situación de discriminación y en este caso una discriminación que implica violencia económica y patrimonial. Vamos a entrar a cada uno de estos elementos. Ricardo, te quiero preguntar lo siguiente. Hay en los motivos por los cuales se interpone el recurso y finalmente llega a la Corte está
esta consideración de la promovente de una omisión de prever causa o una causa por la cual debe de cesar la sociedad conyugal. Parece que había ahí algún tipo de incumplimiento, seguramente alguna inobservancia de deberes de solidaridad, hechos de violencia económica, sin duda, pero esta parte de la omisión, ¿qué es exactamente lo que se reclama? Sí, es una muy buena pregunta, porque básicamente de lo que se está doliendo aquí la quejosa es, está invocando la inconstitucionalidad del artículo 183, pero precisamente la sentencia lo que hace es ¿qué dice el artículo 183? Establece el régimen legal de la sociedad conyugal. Estamos hablando del Código... Del Código Civil Federal y de la Ciudad de México, ¿no? El Código de 1928. Entonces, este artículo lo que establece precisamente es que cuando no hay capitulaciones matrimoniales, que ya había avanzado aquí mi compañero Luis Mauricio Rangel, cuando no hay capitulaciones matrimoniales, entonces opera automáticamente el régimen legal. Y el régimen legal es precisamente el que establece a partir del artículo 183. Y entonces, aquí es donde todos los bienes a partir de la celebración del matrimonio son los que van a entrar en copropiedad en el régimen común, ¿sí? Y como dijo Luis Mauricio, pues pueden haber exclusiones, pero siempre y cuando hayan sido pactadas en las capitulaciones matrimoniales. Si no hay capitulaciones matrimoniales... En este caso no aplicaba, ¿verdad? Exactamente. Entonces, de lo que ella se dolió es que el único, digamos, excepción, y eso se lo aplicó incluso la sala y el colegiado, fue precisamente el caso de excepción del artículo 196, que establece que se suspenden los efectos de la sociedad conyugal cuando hay abandono del domicilio conyugal en 6 meses, o sea, más allá de 6 meses, entonces... Cuando durante 6 meses uno de los cónyuges no está, entonces se suspende la sociedad conyugal. Pero los efectos positivos, los efectos, digamos, de cargas, ahí siguen, porque hay que recordar... ¿Estamos hablando de deudas? Deudas, exactamente. O sea, se van a compartir tanto haberes como cargas. Entonces, obviamente aquí lo que de alguna manera está sancionando el legislador es que haya abandono de hogar y obviamente si hubo un mantenimiento del régimen patrimonial o incluso un incremento de ese régimen patrimonial, pues todos esos activos que podrían ser en un momento dado benéficos y podrían formar parte del patrimonio de los dos cónyuges, el que abandonó, digamos que de alguna manera es castigado. Pues es que no se puede beneficiar de pues, no estuvo ahí. Exactamente. Entonces, ¿qué aportó? Exacto. O sea, lo que está tratando de evitar aquí el legislador es que se enriquezca de alguna manera, de manera injustificada. Sí se entiende. O sea, no... Suena muy bien, porque, pues es muy lógico. Exacto. Entonces, pero aquí, ¿cuál fue el caso concreto? Que de lo que se estaba doliendo la quejosa es que independientemente de que esta persona, en el caso concreto, sí abandonó el domicilio, desde antes de haber abandonado el domicilio, esta persona no contribuía ni en numerario, ni en aporte económico, ni tampoco contribuía en las labores del hogar o en el cuidado de los hijos. Y entonces, cuando precisamente se promueve la liquidación o el incidente para liquidar la sociedad conyugal, es aquí donde el señor aparece y dice, bueno, pues todo lo que se hizo, e incluso después de que yo me fui de la casa y que la señora siguió contribuyendo e incluso aumentó, porque estaba incluso realizando doble jornada. La señora trabajaba por fuera, llegaba a la casa y realizaba trabajos del hogar y cuidado de los niños, incluso de los dependientes de la casa, como los abuelos. Entonces aquí el tema es de que la señora realizaba doble trabajo, doble jornada laboral. Y entonces llega a la postre, llega el señor y dice, pues 50 y 50. 50 y 50. Oye, pero tú no aportaste. Eso es lo que dice la señora en sus conceptos de violación. Y el problema es que la ley no lo prevé. Eso es, exacto. Y ese es el tema constitucional, ¿no? Exacto. Ese es propiamente el tema en el cual se realizó lo que se llama una interpretación conforme, en el cual la ley no contempla un supuesto concreto, que es este, ¿sí? Y entonces lo que se hace es que se ve todo el sistema
para hacer una interpretación, pueden ser 2 o 3 interpretaciones, y entonces se tiene que optar por la que mayor se vaya a adaptar a la Constitución o a los tratados internacionales. Para evitar la declaratoria de la inconstitucionalidad. Es correcto. Luis Mauricio, escuchando esta caracterización que Ricardo nos está compartiendo con muchísima claridad, yo te preguntaría, ok, la doble jornada. Es trabajo pues en el mundo laboral, sale la señora en cuestión a desempeñar su trabajo como trabajadora, como cualquiera de nosotros, pero luego regresa a la casa y también realiza trabajo en el hogar. Entonces yo te quiero preguntar 2 cosas. Primero, si el trabajo en el hogar tiene un valor, la sentencia lo analiza, pero quiero que nos lo comentes en el programa, tiene un valor como que se pueda digamos, conceptualizar económicamente, pecuniariamente, y también si esto se puede considerar, ya que determinaste el valor, como una aportación a la sociedad conyugal. Sí, es muy interesante esto porque la doble jornada ya se había tratado por la Corte en el régimen de separación de bienes. Es la primera vez que es otra forma de celebración del matrimonio. Así es, exactamente. El régimen por el que optamos, cada quien los bienes que adquiera son para cada uno de los cónyuges. En este caso estamos por los que optan porque los bienes que se obtengan durante matrimonio sean por partes iguales. Sin embargo, aquí aparentemente hay un pacto de que entran los bienes sin digamos, estar en el momento que estamos pactando este tipo de régimen, considerando quién va a aportar más que quién o si va a aportar uno y otro no. Porque inclusive esta figura surge en un contexto muy antiguo donde se tenía la idea de que de esta forma se protegía a la mujer que se dedicaba a las labores del hogar, ¿no? Pero bueno. Y que luego eventualmente en un divorcio pudiera quedar, en la lógica de la separación de bienes, pues un tanto desequilibrado la economía de los dos, ¿verdad? Correcto, sí, así es. Ahora, la doble jornada laboral, exactamente como lo acabas de comentar, pues implica, por un lado, la cónyuge va a desarrollar las labores, lo que es el ejercicio de profesión o su labor, ¿no? Y a la vez está, digamos, también aportando en las labores de solidaridad para con el hogar, o sea, la atención de los hijos, si es que hay menores, o inclusive a veces llevan a los padres, etcétera. Sin embargo, aquí hay un ingrediente adicional, aparte de la doble jornada, que es la violencia económica, que ese es un factor que nos da para analizar el caso por perspectiva de género. Es decir, aquí se dice en los hechos, ¿verdad?, que hay un cónyuge varón que se desentiende deliberadamente, o sea, de manera injustificada, porque es importante tener en cuenta la palabra injustificada, claro. Porque puede ser que alguien no trabaja, pero porque las condiciones... Perdió su trabajo, ¿no? Así es. O a lo mejor tiene alguna discapacidad o algo así. Exactamente. Ahora, no es el caso, ¿verdad? Aquí el señor de plano... Dicen, ese también sería materia de prueba porque inclusive la sentencia tiene un efecto de regresar al tribunal colegiado para que todo esto sea materia de prueba. Simplemente se armó la regla, como tribunal constitucional armamos la regla y esta regla es la que va a implementar con perspectiva de género el tribunal colegiado. Entonces, pero que tome en consideración, entonces que se desentiende injustificadamente y que eso debe tener una consecuencia en el haber conyugal, ¿no? El haber patrimonial. Es decir, debe haber en cierta forma una compensación por aquello que le implicó a la mujer el desempeñar esa doble jornada laboral con violencia económica. Es decir, se desentiende, pero a la vez yo tengo que aportar recursos para la manutención no solo de los hijos, sino para preservar y conservar el haber común, o sea, enfocado a lo que es el patrimonio que decidieron implementar con la sociedad conyugal. Ahí tiene mucho sentido juzgar con perspectiva de género. Creo que cobra una presencia inevitable, esencial, diría. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, vamos a regresar en muy breves minutos. Estamos platicando con Luis Mauricio Rangel, con Ricardo García La Rosa sobre un tema que nos debe interesar a todos, los deberes de solidaridad en el matrimonio, las diversas opciones que cada pareja tiene para determinar la aplicación del propio régimen patrimonial en esta figura y las consecuencias que existen muchas veces por ejercer violencia económica, que infortunadamente sucede muchas veces en México, más de lo que debería. Y aquí el Tribunal Constitucional, en este caso que estamos analizando, decidió oportunamente tomar cartas en el asunto. No se vayan, regresamos enseguida.
Bienvenidas y bienvenidos. Ya estamos de regreso en este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual comentamos, analizamos, discutimos sobre los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy estoy platicando con Luis Mauricio Rangel y con Ricardo García La Rosa sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de género, con juzgar con perspectiva de género, con el régimen patrimonial del matrimonio, temas vinculados con la sociedad conyugal. Y antes de irnos a esta breve pausa, Ricardo, te quiero preguntar algo que me gustaría que retomáramos. Esto de por una parte decía Luis Mauricio, la doble jornada, ya nos explicó, pues incluso con las circunstancias del caso concreto, pero quisiera insistir en esto, el valor del trabajo doméstico, porque creo que es algo que de pronto en México es un tanto invisible o no sé cómo llamarlo, quizás se menosprecia o no se valora, pero estamos hablando de algo significativo, ¿no? ¿Cómo lo concebirías? Yo creo que es un punto importantísimo dentro de la sentencia y desde mi punto de vista creo que esto hace que esta sentencia sea un fallo de principio en el cual pues es una pauta a seguir para los demás tribunales. ¿Abre brecha, dirías? Yo me atrevería a decir que sí. ¿Por qué? Nada más me gustaría, nada más para la relevancia y para la precisión del público que nos está escuchando, leerte rápidamente unas cuantas estadísticas que están dentro de la sentencia, ¿sí?, y que son del INEGI. Y, por ejemplo, mira nada más, por ejemplo, el valor económico del trabajo no remunerado doméstico. Esto es, para nosotros es muy común que mamá lave, planche, lave platos, sea enfermera, revise tareas de matemáticas, de inglés, etcétera, etcétera. Pero fíjate lo que vale conforme a las estadísticas del INEGI este trabajo. Y, por ejemplo, el trabajo no remunerado doméstico y de cuidados alcanzó un nivel equivalente a 4.4 billones de pesos. ¿Billones de pesos? Miles no de millones de pesos. No. Esto equivale lo que representó el 24.2% del Producto Interno Bruto del país. ¿Casi una cuarta parte? Sí. El Producto Interno Bruto son todos los servicios, todos los bienes, todo la medición económica de todos estos bienes, servicios, el valor de la economía mexicana, el 24.2% es el trabajo no remunerado. ¿Ese es un dato oficial? Es un dato de la cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares de México, INEGI, 2015. Pues más oficial imposible, ¿verdad? Exactamente. Y, por ejemplo, el valor generado por el trabajo no remunerado doméstico y de cuidados de los hogares, en proporción al PIB del país, fue superior al alcanzado en algunas actividades económicas, como la industria manufacturera, 18.8%, el comercio, 17.5%, y los servicios inmobiliarios. Nada más para tener una idea de lo que vale el trabajo invisibilizado, como tú lo dices. Ahí está, pero nadie lo ve. No, bueno, pero estamos hablando de unos números, esos números deben de llamar la atención de quienes nos están viendo. Muchísimo. Imagínate. Y, por ejemplo, per cápita, el trabajo de las mujeres tuvo un equivalente a 49.586 pesos. Esto es, todo lo que mamá hace en casa, si nosotros tuviéramos que pagar a una persona que hiciera concretamente, por ejemplo, lavar, cocinar, cuidar a un enfermo, dar clases de inglés, dar clases de matemáticas, porque la mamá revisa tareas, pues sí, y que vaya a pagar una cuenta en un banco, que vaya a la tesorería a pagar el predial, etcétera, etcétera. Todo esto equivaldría a 49.586 pesos que se le tendría que pagar a mamá al mes. Mientras 49,000 al mes. Exacto. Yo pensé que ibas a decir al año. No. Yo pensé que cuando dijiste 49,000 era al año. Conforme a las estadísticas del INEGI. Al mes. Sí. Y el de los hombres sería 18,109 pesos. Nada, o sea, lo que aportamos los hombres en el trabajo doméstico. No, pero hay una gran diferencia. Totalmente. Entonces, por eso me atrevo a decir que es un fallo de principio, porque en realidad se le está dando ya una cifra, conforme a las estadísticas del propio INEGI, de lo que vale este trabajo y que no es visto. O sea, sabemos que ahí está, para nosotros es muy normal que mamá haga esto, mamá haga el otro, pero lo que hace mamá tiene un valor en dinero. Claro que sí. Y esto lo refleja. Y lo acabas de demostrar. Sí. Oye, Ricardo, esas cifras que ya nos citaste la fuente, pero están en la sentencia.
Sí, están en la sentencia. La Corte también, digamos que a través de esta parte de la redacción del fallo, pues tiende o va en la línea de visibilizar esto, de hacerlo visible. Totalmente. De recordarnos todo esto, porque a lo mejor, pues tú porque eres un especialista, pero yo creo que muchas personas que nos están viendo dicen, oye, pues yo mismo te confieso, yo no tenía estos datos así tan claramente como los acabas de exponer. Es impresionante lo que nos acabas de decir. Todo esto está en la sentencia e incluso está también la información de la violencia que sufre la mujer en los hogares. Y ese es el tema que le quiero preguntar justamente a Luis Mauricio, porque también, pues tú, Luis Mauricio, colaboraste como parte que eres de la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández en la redacción de este proyecto, ¿verdad? Sí. Tú también pudiste ahí aportar. Y una de las cosas que me llama la atención, como bien lo dijo Ricardo, es, por un lado, este valor económico, pero por otro lado, un tema que aborda la sentencia y respecto de lo cual ahorita vamos a analizar sus significados y alcances, como es lo que ya habíamos mencionado de violencia económica, pero vámonos un poquito más general. ¿Sufren violencia las mujeres en México? Sí, exactamente, y mucha violencia. Mucha violencia. También tengo unos datos que también vienen en la Por sentencia, favor, si por me favor, permites. claro. Es datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Son datos ¿Esto es de INEGI? de Endiré, el Endiré. Pero quien levanta esta encuesta es una fuente oficial, ¿no? Es una fuente oficial, sí, así es. Y aquí tenemos datos de 2011 y 2016. Como ilustración, por ejemplo, en 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años o más han padecido algún incidente de violencia. ¿Algún Cualquiera. incidente de violencia? Algún incidente de Pero violencia. oye, a ver, 63%. 63%. Estamos hablando de 2 de cada 3 mujeres en este país ya fueron violentadas. Así es. 2011. En 2011 también en la Ciudad de México, por ejemplo, fue más alto todavía. Ese es a nivel nacional, lo que te estoy comentando. El primer dato es a nivel nacional. A ¿Y ahorita nivel nos vas a nacional. decir de la Ciudad de México? Y en la Ciudad de México el 72%. 72% es altísimo. Sí, 7 de cada 10 mujeres. 7 de cada ¿No 10. parece una sociedad muy justa en la que vivimos? No, definitivamente. Esto nos hace, a mí me hace pensar qué tipo de sociedad somos y permitimos eso. No podemos dormir tranquilos, creo. No, claro que no. No deberíamos, pues. No. Por eso mismo se pretende en la sentencia, como lo acabas de decir, visibilizar esto, ¿no? Es una sentencia tipo pedagógico porque... Es muy pedagógica, en eso coincido. Porque la pregunta era, ¿qué tan necesario era ponerlo? Pues realmente para ilustrar, porque la sentencia como tal es un acto de comunicación entre el Poder Judicial, en este caso la Corte, y la sociedad. Y entonces el plasmarlo yo creo que cumple con ese cometido, ¿no? Con esa comunicación que debe tener entre el órgano jurisdiccional y los justiciables o la sociedad en general, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, aquí, en el caso de tipo de violencia, por ejemplo, este ya es de 2016, dice, el 49% de las mujeres sufre violencia emocional, el 41.3% violencia sexual, el 29% es el caso de violencia económica o patrimonial y el 34% violencia física. A ver, esto que estás señalando me interesa mucho. Entonces, de acuerdo con esta fuente oficial que ya nos indicaste que es el INEGI, pues es lo más oficial que puede haber en México, ¿verdad? No, cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, violencia contra las mujeres, ¿no hablamos de golpes nada más? No, no necesariamente. Hay varios tipos de violencia que ya se han, digamos, desarrollado a través de varios instrumentos internacionales, pero básicamente es violencia física, violencia económica, violencia patrimonial, violencia sexual. Son los tipos de violencia que principalmente... Pero a ver, por ejemplo, patrimonial y económica me suenan como que son lo mismo, ¿no? Sí, más o menos similares. La diferencia entre la patrimonial y la económica es que la patrimonial va en función de todos los saberes que tiene la mujer y hay cierta disposición por parte del varón para dilapidarlos, desviar su destino, para que ella cubra sus necesidades básicas. O sea, el típico que va y se gasta todos los ahorros en el casino, ¿verdad? O en alguna cuestión. Así es, o vendo el auto, ¿no? Que tiene ella para para otros fines que no tienen nada que ver con mi hogar, ¿no? ¿Esa sería patrimonial? Patrimonial. ¿Y la así. económica? La económica está en función de los ingresos. En función de los ingresos, es decir, los ingresos que ella va percibiendo de su trabajo, realmente el que dispone de ellos o los controla sería el varón. Por ejemplo, tiene dos modalidades, cuando el hombre es el proveedor o cuando la mujer es la proveedora.
En la sentencia manejamos el caso cuando la mujer es la proveedora, es decir, la que va y trabaja, y entonces el hombre en cierta forma incide, ya sea por acción o por omisión, en esos ingresos. En el caso, para aterrizarlo un poquito más, en el caso, ¿de qué forma podría él tener cierta incidencia en los ingresos de la mujer? En desentenderse de por lo menos las labores del hogar. Ok, aquí tenemos que él ya no pudo trabajar, no quiso trabajar, no se sabe todavía, pero a la vez se desentiende de colaborar en el hogar. Entonces ella estos ingresos los distrae para subsanar esa falta de atención hacia sus menores hijos o canalizar para el mantenimiento del haber conyugal esos ingresos. Entonces es una forma de control de los ingresos de la mujer por parte del varón por desentenderse de sus obligaciones de solidaridad para con el matrimonio. Entonces estamos hablando de que la violencia hacia la mujer puede tener diferentes formas de manifestación, diferentes modalidades, pero a la vez en una de estas modalidades, que es la que analiza la sentencia de la Suprema Corte, que es violencia económica, también podemos tener ahí una subdivisión o una diferente forma de entender de qué se trata este concepto, ¿no? Correcto, así es. Te digo, desde la perspectiva de lo que es cuando es la mujer la proveedora o cuando es el hombre el proveedor. Y te digo, en el caso concreto, cuando la mujer es la proveedora, ahí habría que ver, por ejemplo, hay otros tipos, vamos a salir un poquito del caso para ilustrar más. Podría ser que el varón, a pesar de que ella es la que lleva los recursos al hogar, le controla la disposición de los recursos y él hace o recibe el dinero y él destina los gastos, pero ella no toca para nada ese dinero. O sea, administra, digamos. Cuando te escucho, Luis Mauricio, en este ejemplo que pones tan claro, tan evidente, me estoy acordando de algunos amigos que me decían, no, es que la señora, ¿verdad? La mujer en el caso de un matrimonio, le entregó la tarjeta en la que le depositaban su quincena al marido. Y entonces, si bien es cierto que tenía ella un trabajo remunerado y que recibía la remuneración que correspondía, no había por su problema, pero al final, ¿quién la tenía, quién la administraba y quién pues asignaba los gastos? Pues el marido. ¿Eso entraría en violencia económica? Es correcto. ¿Es eso lo que nos estás contando? Así es, parte de, inclusive ahí lo ponemos en la sentencia, hay una frase que dice, el hombre es el que manda, ¿no? El hombre es el que manda. En el hogar, ¿no? Parte de ese estereotipo, ¿no? El que administra los recursos es el hombre manda y no importa que tú traigas los recursos, él los administra. Pero ahorita lo que nos estás diciendo es que eso viola la ley. Así es. Eso es ilegal. Entonces no se puede hacer. Concretamente es discriminación. A ver, ahí hay mira, qué bueno, porque justamente era mi siguiente pregunta para Ricardo. No estamos hablando, Ricardo, te quiero preguntar esto. En el fondo, todos estos datos que ustedes nos están compartiendo y que naturalmente están de manera muy clara expuestos en la sentencia, no nos están reflejando o no nos están hablando de una discriminación de género, sino el espejo en el que estoy viendo reflejados estos datos no es un espejo profunda, estructural, sistémicamente discriminador. Totalmente. Pero déjame comentarte aquí, Miguel, que en principio el artículo que fue directamente impugnado, pues es una norma neutra. Es lo que decíamos, ¿verdad? No es tan evidente. Exacto. Por eso los criterios de nuestro Tribunal Constitucional han hecho la distinción entre discriminación directa y discriminación indirecta. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando es directa es evidente. Hay una norma que establece una diferenciación que no es ni objetiva ni razonable y entonces que tiene como por objetivo excluir a un grupo, ¿sí? Y entonces puede ser que se trate de establecer una disposición igual a un grupo que de suyo es desigual o a un grupo desigual. Pero Ricardo, perdón que te en esta parte. Cuando te refieres a un grupo, ponme un ejemplo para entender, o dos, o los que tú quieras. Por ejemplo, una comunidad indígena. Indígenas. ¿Sí? O una comunidad homosexual, lésbico, homosexual, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las categorías que nosotros, que se llaman categorías sospechosas dentro de la Constitución. El artículo primero constitucional, en su último párrafo, establece la prohibición de la discriminación por razón de etnia, raza, color de piel, orientación sexual, etcétera, etcétera. Hay muchas categorías que llamamos sospechosas y eso es efectivamente lo que trata de evitar precisamente estos criterios de no discriminación directo. Y esto es muy digamos, es evidente porque cuando hay una norma
que de suyo establece una diferenciación, pues puedes decir es discriminatoria. ¿Sí? Por ejemplo, te das cuenta, la Corte resolvió un asunto en el caso de Aeroméxico que establecían ahí una diferenciación respecto de una oportunidad de trabajo. Y entonces la Corte determinó que ese tipo de anuncios de ofertas de trabajo era inconstitucional. Pero aquí el tema es que propiamente el artículo es neutro y de hecho, si uno analiza la intención del legislador, pues la intención en un momento dado fue un tanto cuanto benéfica para la mujer. Es lo que nos platicaba Luis Mauricio, ¿verdad? En su origen. En su origen, exacto. ¿Por qué? Porque el legislador con estos estereotipos tradicionales, históricos de la sociedad mexicana, ¿qué pensó? Dijo, bueno, pues el que sale a buscar el sustento del hogar es el hombre y entonces el trabajo de la mujer es el que coadyuva o ayuda a que precisamente el señor pueda incrementar el patrimonio o pueda sostener el patrimonio común. Entonces, era de alguna manera justo establecer que la mujer fuera copartícipe y tuviera por lo menos el 50% de ese caudal patrimonial cuando, bueno, en un momento dado que se fuera a liquidar la sociedad conyugal. Entonces, si nos damos cuenta, pues el espíritu era bondadoso, incluir a la mujer. Tenía un objetivo noble, diríamos. Muy noble. Para ese modelo de sociedad. Exactamente. Pero después viene ya las interpretaciones que ha dado nuestro Tribunal Constitucional cuando existe la discriminación indirecta. Y esto es precisamente cuando aparentemente se nos presenta una norma de carácter neutro como la que se analizó en la sentencia y cuando la aterrizamos, cuando la implementamos, puede derivar en una posición discriminatoria para un cierto grupo, en este caso para las mujeres. Y eso es lo que se estaba reclamando. Exactamente. Oye, Luis Mauricio, ¿y esto, te pregunto, tendrá que ver con otra diferencia o con otro análisis que está en la sentencia entre discriminación de jure y discriminación de facto? Es decir, discriminación en las normas y discriminación en los hechos. Digamos, vamos a usar como un microscopio, ¿no? Vamos a ver, digamos que el enfoque, la discriminación en la ley y lo que es, aparentemente la ley de su lectura como tal, evidentemente no aporta un mensaje discriminatorio. Tendríamos que ver en la implementación de la ley a un caso concreto si realmente ya resulta discriminatorio. Ese es el punto al que nos llevó. O sea, lo que nos estás comentando, Luis Mauricio, es pasar de la pura interpretación del texto normativo y entonces mirar a la realidad. ¿Y qué vemos? ¿Qué encontramos? Que encontramos discriminación. Finalmente encontramos algún tipo de discriminación, es decir, una desigualdad entre los actores, ¿no? En este caso el varón y la mujer, que a la luz de la norma no se ve reflejada, ¿no? Digamos, la norma más bien no la contempla y por lo tanto sigue regulando todas las situaciones como si fueran de la misma índole. Aquí lo que se tiene que hacer es voltear a ver este tipo de situaciones y en este caso se construye una nueva regla. Eso es lo que se hizo en el proyecto finalmente. Hay una regla de cesación, como decía Ricardo, de la sociedad conyugal que señalaba un momento en que los efectos de este régimen patrimonial desaparecían, por eso es un caso de cesación. Sin embargo, lo que plantea la recurrente, ella era la tercera interesada en el amparo, lo que dijo es, esta norma como tal no contempla el caso que yo estoy planteando, que es inclusive cuando cohabitamos el hogar conyugal, aún cohabitándolo, puede darse esa situación de cesación de la sociedad conyugal. O sea, no tiene por qué haber un abandono del hogar o incluso llegar al tema del... Bueno, ya en el divorcio ya sería otra situación esa, pero ¿puede haber cohabitación y que de todas formas opera esta regla? Correcto. ¿Por qué? Porque aquí la idea, o lo que subyace a la norma que es aparentemente neutral, es una sanción a aquel, porque ese es el principio que subyace a la norma que existe, el 196 del Código Civil del Distrito Federal, que dice, hay una consecuencia de cesación para ti que te desentendiste de los deberes de solidaridad en el matrimonio. Pero el momento en que dice o señala que hay esas consecuencias es cuando abandona el hogar lo que es el hogar conyugal.
Injustificadamente, por cierto, habla de la palabra injustificadamente. Eso es lo que establece la norma. La norma. Tal como está. Volteamos a ver y decimos, no, es que no necesariamente tenemos que esperar a que abandone el cónyuge. Puede haber inclusive gente cohabitando en un matrimonio, pero que haya esa desarmonía en el hogar derivado, o esa violencia más bien derivada de que se desentiende uno de ellos completamente de aportar. Y también de aportar económicamente y de aportar en especie, es decir, con sus deberes de cuidado en el hogar, ¿no? Y entonces ahí es donde se construye esta nueva regla con una perspectiva de género y volteando al caso específico, porque es un caso de discriminación indirecta, ¿no? Entonces sí hay mucha, digamos, metodología en la construcción de esta regla, porque hay varios ingredientes, ¿no? Discriminación indirecta, hay una interpretación conforme y hay una perspectiva de género. Son los ingredientes principales que nos llevaron a la construcción de esta regla, ¿no? Muy bien. Y sobre esto vamos a regresar enseguida. Tenemos que hacer una breve pausa, pero no se vayan porque todavía tenemos mucho por platicar de este amparo directo en revisión 7134/2018, una ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández que nos convoca. Yo les diría, escuchando a Ricardo García de la Rosa, a Luis Mauricio Rangel, nos convoca a repensar el derecho, nos convoca a ponernos unos lentes diferentes a los que habíamos tenido tradicionalmente para entender la discriminación directa, indirecta, la neutralidad normativa con efectos perjudiciales para ciertos grupos o para ciertos sujetos en situación de vulnerabilidad. Extraordinario fallo del máximo tribunal de la República. Sobre esto seguiremos platicando. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos de regreso. Bienvenidas y bienvenidos a este programa, a su programa Ya lo dijo la Corte. Y estamos comentando con Ricardo García La Rosa, con Luis Mauricio Rangel, un tema importante, un tema que nos genera una reflexión sobre no discriminación, perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género, violencia económica, sociedad conyugal como régimen patrimonial dentro de un matrimonio, en fin. La verdad es que la cantidad de temas que nuestros invitados han puesto en la mesa es muy, muy importante. Y yo les quisiera pedir, Ricardo, te quiero preguntar esto. Nos hablaba Luis Mauricio de una interpretación conforme, pero ¿qué es esto? Porque quienes nos están viendo a lo mejor no son especialistas, como si lo son ustedes, naturalmente, en argumentación jurídica, en argumentación constitucional, y me interesaría saber qué es esto de la interpretación conforme. Sí, digamos que lo que llega a analizar el Tribunal Constitucional es precisamente la regularidad constitucional de las normas. Y si estas normas no se apegan a nuestra Constitución o a los tratados internacionales en materia con contenido de derechos humanos, estas normas, por lo regular, lo que va a hacer nuestro Tribunal Constitucional es que las va a expulsar del sistema, ¿sí? Va a declararlas inconstitucionales, inválidas, y entonces se expulsan del sistema. ¿Por qué? Porque son inconstitucionales, no se adecúan a la Constitución. Pero antes de realizar esta cuestión, el Tribunal Constitucional, digamos que tiene como que otra herramienta precisamente de interpretación, ¿sí? Esta herramienta hermenéutica de interpretación lo que hace es que antes de expulsar esta norma y declararla inconstitucional o inválida, se tiene que analizar ya sea el sistema en conjunto o bien la propia norma que se está estudiando, si es o no inconstitucional. Y si esta norma establece por lo menos dos interpretaciones posibles o incluso más, se tiene que optar por la interpretación, ¿sí?, que se adecúe más a nuestra Constitución o a los tratados internacionales. Y el fundamento constitucional que tenemos de esta interpretación conforme viene desde el primero constitucional. ¿Eso dice nuestra Carta Magna? Nuestra Carta Magna lo que establece en el artículo primero constitucional es que los derechos humanos deben de interpretarse conforme a esta Constitución, a la Constitución de 1917 y a los tratados internacionales que el Estado mexicano ha celebrado y que han sido ratificados por el Senado de la República. ¿Y eso qué quiere decir en pocas palabras? Que no nada más el parámetro de control de regularidad constitucional va a ser solamente nuestra Constitución. Esto a raíz de la reforma del junio del 2011 y con de alguna manera la ratificación que le dio la contradicción de tesis 293/2011, se estableció ya con claridad
cuál es el parámetro de regularidad constitucional que va a prevalecer en nuestro país. Y entonces, cuando los operadores jurídicos realizan este tipo de interpretaciones, tienen que observar no nada más la Constitución, sino todo este catálogo de tratados internacionales en materia de derechos o con contenido de derechos humanos. Pero cuando dices todos los operadores, ¿no es nada más la Suprema Corte? No, porque incluso también el propio artículo primero constitucional, en el tercer párrafo, establece que todas las autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de procurar, garantizar, fomentar y proteger los derechos fundamentales. Entonces, Pero, por ejemplo, Ricardo, un juez del Foro Común, ¿tiene que aplicar esto? bueno, puede aplicarlo, pero lo que no puede hacer es declarar la inconstitucionalidad, porque eso es una competencia que única y exclusivamente le compete a nuestro Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el Tribunal Electoral lo que puede hacer cuando realice este control de convencionalidad o de constitucionalidad, lo que puede hacer es dejar de aplicar la norma, la inaplica. Al caso concreto. Al caso concreto, obviamente. Pero lo que no puede hacer es declarar la inconstitucionalidad. La invalidez general, expulsar, esto que decías de expulsar la norma. Del sistema, exacto. Oye, Luis Mauricio, esto que nos comenta Ricardo, pues es muy novedoso, pero tiene mucho sentido, escuchando a Ricardo estaba yo pensando en esto, tiene mucho sentido no expulsar la norma, porque si la norma lo que establecía en esta pues consideración un tanto neutra, que ya nos explicaste muy bien, de la sociedad conyugal y de los efectos de la sociedad conyugal y del cese o la suspensión, ¿no? Creo que la palabra es suspensión, Cese. O el cese de la vigencia de la sociedad conyugal, pues si declaras la inconstitucionalidad, lo que haces es expulsar la norma. Pero entonces, ¿qué ganas con eso? O sea, entonces no tendría régimen jurídico la sociedad conyugal, ¿o qué? En cambio, me da la impresión, escuchando a Ricardo, que la interpretación conforme nos lleva a buen puerto desde el punto de vista argumentativo. ¿Es esto así? Sí, así es. Digamos, hacemos compatible la regla, ¿no?, al régimen constitucional o de derechos fundamentales, porque se requiere la existencia de la regla. La regla es útil. Entonces, lo que se hace es vislumbrar a qué valores responde la regla, es decir, qué valores subyacen a la regla, y entendemos que esos valores deben estar normatizados, digamos, o incluidos en una nueva regla que responda a esta realidad, que es la nueva regla para la cesación de la sociedad conyugal, que incluye este tipo de aspectos, ¿no?, Derivada esa regla de la interpretación conforme. de la interpretación conforme, y además es una forma de integrarla. O sea, aquí hay una laguna axiológica que le llaman, es decir, los valores que subyacen a la regla, estos valores se rescatan, ¿sí?, pero se dice, es que es insuficiente esta regla. Esta regla requiere también responder a estas otras realidades y se construye la nueva regla. Oye, pero en ese sentido, Luis Mauricio, lo que estoy observando ahí es que también me da la impresión que entonces el legislador no se adecuó a estas nuevas realidades. Así es. O sea, se quedó un tanto obsoleta la regulación legislativa de este tipo de figuras. Así es. O no fue suficientemente compleja, no sé cómo lo expliqué. Sí, exactamente. Digo, aquí la norma no respondió a esa dinámica social a la que deben responder, ¿no?, las normas, y obviamente fue rebasada por la realidad. Las realidades son las que llegan a los juzgados, precisamente a los tribunales. Y entonces estas realidades son las que nos hacen interpretar nuevamente la norma y generar una nueva regla. La interpretación aquí es importante, ¿no? Yo sé que no todas las personas que están viendo este programa son especialistas en derecho, ni son especialistas como tú sí lo eres en argumentación jurídica, pero no puedo evitar, porque me interesa desde muchos puntos de vista tu comentario, no puedo evitar preguntarte, ¿es una regla implícita de creación judicial del derecho? Ah, sí, exactamente. O sea, esa gran discusión de si los jueces crean derecho o no, aquí ya está rebasado esto. Sí, así es. Digo, hay un principio de deferencia del legislador, todavía existe, pero no es un... A ver, ¿qué es eso? Cuéntame qué es eso. Digamos que tenemos que respetar lo que es el principio de deliberación democrática que hay en los parlamentos o en los órganos legislativos, pero no al grado de atentar contra los derechos humanos. Entonces, ciertamente se respeta ese principio, pero también tenemos por otro lado que responda esa regla a las realidades sociales. Y entonces la forma de hacerlo es interpretando e integrando las normas, ¿no? Y eso es lo que se hizo en el caso concreto, ¿no? Y obviamente, pues, lo importante es que sea una norma que responda a otros tantos casos similares
también, ¿no? O sea, O sea, que responda quiere decir que sea aplicable. que sea aplicable. O sea, así es. que aquí también hay un mensaje para el futuro, ¿no? Así es, digamos que ahí da las pautas la sentencia, como decía Ricardo, ¿no? Para efecto de que en nuevos casos donde haya violencia económica, pues pudiera darse una reconfiguración incluso de esta misma regla, ¿no? Para responder a cada caso concreto. Ricardo, entonces, pues al final la historia podremos decir que termina bien para la tercera interesada, que esa era la figura, ¿no? En el amparo directo, pero bueno, pues, finalmente la mujer en la relación matrimonial, que luego se disolvió el vínculo conyugal y todo, pero ¿es una historia de éxito, dirías? Bueno, yo creo que más que calificarla como una historia de éxito, yo creo que lo que en realidad hizo nuestro Tribunal Constitucional es establecer pautas muy importantes para que el tribunal colegiado y los órganos jerárquicamente inferiores, pues ahora sí que realizaran un trabajo más exhaustivo y concretamente pues volvieran a analizar o incluso, porque eso es uno de los efectos que tiene la sentencia, que si es necesario, pues puedan solicitar pruebas para mejor proveer. Y entonces, ¿Pruebas para mejor proveer? ¿Qué es eso? que el juez se pueda llegar de todos los elementos que le presentan las partes, pero también puede él solicitar nuevos elementos o elementos que considere él que son necesarios para que pueda emitir una decisión. Y cuando hay, por ejemplo, discusiones sobre violencia de género o la necesidad de juzgar con perspectiva de género, ¿el juez se tiene que esperar a que se lo pidan las partes? No. Como lo habíamos dicho al principio del programa, aquí esta es una obligación que tienen los jueces, los operadores jurídicos, de realizarlo de oficio, aunque incluso no se lo pida, en este caso la recurrente. ¿Se da cuenta el juez que faltan pruebas y dice voy por ellas? Sí, O las pido. pero de juzgar con perspectiva de género. Juzgar. Y al momento de que se dictaron los efectos en la sentencia, se le dijo a los tribunales inferiores que si es necesario, entonces que se hagan, se alleguen de mayores elementos probatorios para que entonces, con los parámetros que establece la sentencia, se pueda emitir una resolución que ahora sí entonces tendría quizá un final, pues como tú lo mencionas, feliz para la recurrente, para la señora. Ahora, Ricardo, juzgar con perspectiva de género implica temas probatorios también, ¿no? Sí. Podremos ahí engarzarlo. Hay varios precedentes, creo, de la Corte. Sí, hay muchísimos precedentes, incluso también, a lo mejor incluso ya fue materia de una plática en tu programa. Aquí había una cuestión también de perspectiva de género y este fue un caso de separación de bienes, en el supuesto en que un señor con altos estudios, tenía estudios de doctorado, tenía un abogado y contrae matrimonio con una persona más joven, con una muchacha muy joven, y ella se dedicó completamente al hogar. Llega la disolución del vínculo matrimonial, obviamente pues había separación de bienes, pero entonces lo que ella argumenta es que pues ella se había dedicado toda su vida a cuidar a los menores y no había tenido la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y consecuentemente de forjar un patrimonio como sí lo hizo su exmarido, ¿no? En ese caso. Entonces, sí hay ya muchos precedentes que ha establecido la Corte que se tiene que juzgar con perspectiva de género en estos casos particulares. Aquí, sociedad conyugal, pero ya hay incluso temas de separación de bienes y incluso de la pensión compensatoria, ¿no? También. Entonces, concluimos. Juzgar con perspectiva de género, obligación para todos los juzgadores en México, claro, cuando venga el caso y cuando sea relevante y cuando se pueda determinar su aplicabilidad, pero la Corte lo ha definido así, ¿no? ¿Una obligación? Es una obligación, claro que sí. De oficio, no tiene que esperar a que se lo soliciten las partes y más en el caso que se vislumbra cuestiones de violencia. Así es el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Que ese puede ser un documento guía, ¿no? También, si alguien quiere saber más, si a alguien le llamó la atención lo que aquí hemos platicado, puede buscar el protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Correcto, y inclusive en varios criterios que también ha emitido la Corte, jurisprudencias, viene también desglosado cuáles son los pasos para juzgar con perspectiva de género, entre ellos los de las pruebas, que comentaste que es, primero, hay que, cuestionar la neutralidad de las pruebas también. Son de aparente neutralidad, hay que cuestionar las pruebas ofrecidas, además de recabar bajo diligencias de mejor proveer, etcétera, para ver si hay contextos de violencia contra la mujer también, en este caso, ¿no?
Muy bien. Pues Luis Mauricio Rangel, Ricardo García La Rosa, muchísimas gracias por esta explicación. Es un caso emblemático, es un caso que nos pone a pensar y que nos permite analizar el derecho de una forma distinta a la tradicional. Les agradezco mucho sus comentarios y gracias a ustedes que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Nos vemos pronto para una nueva reflexión.